Mi nombre es Pablo, soy un avatar minero que ya estaba por esta zona de Tartesos hace 5000 años. Situémonos en la historia, 3 milenios antes de la era cristiana. En esta época los metales eran abundantes, el cobre, el oro y la plata están superficiales y se extraen con facilidad. En grandes hornos se funden estas rocas con madera de los bosques que nos rodean y sostienen metales preciosos. Esto fue suficiente para abastecer las necesidades durante 2 milenios. Entonces, en el siglo X antes de nuestra era, llegan los fenicios a nuestras costas. El comercio se basaba en el intercambio de metales por productos como perfumes, vasos de alabastro y cerámicas. Durante sus largos viajes debían de abastecerse en distintos puntos de su recorrido. Con el tiempo, estos fueron transformándose en establecimientos permanentes llamados colonias. Los fenicios no conquistaron territorios, sino que fundaban establecimientos en los sitios propicios de las costas para abastecerse. Los fenicios se benefician de su comercio con Tartesos, ya que daban a los elementos de trueque valor de cambio, mientras que los tartesos aún mantenían en su mentalidad el valor de uso, por lo que un vaso de alabastro era intercambiado por una cantidad de metal muy superior a la debida. Hasta las anclas de los barcos que volvían cargados a Tiro eran fundidas en plata para poder llevar más cantidad de metales preciosos. El alfabeto es un aporte de la cultura fenicia. Fue la última etapa de un proceso de simplificación respecto a los complicados sistemas anteriores. El alfabeto fenicio contaba con puntos para las vocales y 20 o 30 signos que representaban los sonidos simples de las consonantes, siendo más fácil que la jeroglífica o la cuneiforme. Leer y escribir ya no fue patrimonio de un grupo, los escribas de Egipto, sino que se hizo accesible a una mayor cantidad de personas. La mayor parte de los alfabetos de Asia Central y de Europa, incluyendo el griego, tuvieron su origen en el fenicio y puede decirse que también es la base del abecedario actual. Y en estas que andamos llegan los romanos, allá por el año 218 antes de nuestra era. Sobre el 194 a.C., las legiones del cónsul Marco Porcio Catón el Viejo conquistaron todo el valle del Guadalquivir, incluidos los territorios de la actual provincia onubense. Las fuentes antiguas, en referencia a esta tierra, la denominan Baeturia, que comprendía los territorios situados entre los dos grandes ríos del sur peninsular, el Baetis, Guadalquivir, y el Annas, Guadiana. Hasta el siglo I después de Cristo no se produce una reactivación en el sector minero y una verdadera colonización de este amplio sector del Andévalo y la Sierra Morena. Se implantó el método de excavación de pozos y galerías. El mineral se extraía en espuertas a brazos y, subido a boca mina, se trituraba por molinos de piedra y se concentraba con corrientes de agua, llevándose al horno cercano a la explotación para su fundición con grandes reservas de madera. En el siglo I de nuestra era, ya con el emperador Tiberio, empiezan las confiscaciones de minas, pasando en épocas de Nerón a ser propiedad y posesión del Estado. Se conoce una ordenación romana de minería de época adriana hallada en Alcustrel, que son legislación, reglamentación fiscal y administrativa de la minería.
llegando a su auge la minería en esta zona en el siglo II de nuestra era, siendo capaz de abastecer al imperio, centrándose en la producción de metales preciosos, oro y plata, siendo la producción de cobre solo un cuarto de la producción total de metales. La vega del río Chanza fue la elegida para la localización de los nuevos asentamientos romanos de población latina, apareciendo gran cantidad de restos en la zona. En la zarza, los mineros romanos dejaron muchas huellas, como los grandes montones de escoria de sus fundiciones, socavones y galerías como la de la Algaida, con 2 kilómetros de longitud, el de los cepos, de 800 metros, y el de Aguas Agrias, con 350 metros, y principalmente pocillos, en cantidad que se aproximan al millar, y restos de asentamiento poblacional en la zona de La Pelegrina. En el siglo III de nuestra era comienza una época depresiva para la minería, manteniéndose la rentabilidad de las explotaciones de cobre provocada por la demanda para acuñaciones cupríferas de moneda hasta bien entrado el siglo IV de nuestra era. La crisis se generalizó en todo el imperio, traduciéndose en la provincia de Huelva en un abandono de la minería, manteniéndose únicamente la producción agrícola y ganadera en la zona llana y en las dehesas. Es en la zona llana de base agrícola la que mejor se va a adaptar a los cambios económicos acaecidos en el Bajo Imperio, y será Ilipla, Niebla, la ciudad más importante de la provincia en el tránsito del periodo tardorromano al visigodo. Y ya que estábamos bien integrados con los ejércitos romanos, tuvieron que invadirnos los vándalos del norte. Los godos y los visigodos. Años 415 a 711. En la época visigoda se produce el cambio a primer plano del mineral de hierro para la fabricación de cuchillos, hachas, arados y sobre todo armas. Esto mantiene la actividad en estas minas. Se suceden los sabidos 33 reyes godos, que empiezan con Ataulfo y luego muchos más de los que difícilmente nos van a sonar sus nombres, acordándonos de algunos como Quintafinto y Recesvinto, para terminar con Rodrigo, que lo echaron los moros más allá de los Pirineos. Este es el reino visigodo que los árabes del califato omeya conquistaron en 15 años, del 711 al 726. Se llegó a tomar el actual territorio de España y Portugal y parte del sur de Francia, si bien lo que era el territorio peninsular del reino estaba completamente conquistado en el año 720, tras 10 años del inicio de la conquista. Y esto duró hasta el año 1492. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, Al-Ándalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana del Califato Omeya, para más tarde convertirse en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el Califato de Córdoba. Con la disolución del Califato de Córdoba en el año 1031, el territorio se dividió en los primeros reinos de Taifa, periodo al que sucedió la etapa de los almorávides, los segundos reinos de Taifa, la etapa de los almohades y los terceros reinos de Taifa.
Pelayo fue el fundador del Reino de Asturias, año 718 a 737. Las conquistas de los musulmanes obligó a los cristianos a emigrar hacia el norte, hasta llegar a las estribaciones de los picos de Europa. A Pelayo, fugitivo emigrado a tierras norteñas, después de la batalla de Guadalete, se le considera el iniciador de la Reconquista. Y a partir de esto, con bodas, herencias y demás prebendas de la nobleza, se van creando reinos y condados al puro estilo feudal que se van conquistando a los moros a partir del Reino de Asturias, Reino de León, Reino de Castilla, Reinos de Castilla y León, Reino de Pamplona y Condado de Aragón. El avance de la Reconquista, el nombre de Al-Ándalus se fue adecuando al menguante territorio bajo denominación musulmana, hasta la toma de Granada por los reyes católicos en el año 1492. En este extenso periodo, la minería no contó con un nivel técnico demasiado elevado. Continúa la explotación de los yacimientos mineros como se hacía en los tiempos de los romanos, utilizando únicamente la extracción del hierro. Bueno, y llegamos hasta el Reino de España, con Carlos I, años 1500 a 1558, que fue rey de España desde 1516 a 1556, titular del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, príncipe de Países Bajos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Accedió al trono al fallecimiento de su abuelo Fernando el Católico, de quien recibió el reino de Aragón por la abdicación de su madre Juana la Loca, de quien recibió el reino de Castilla. Acumuló una serie de herencias, tanto como nieto de Maximiliano de Habsburgo como de los reyes católicos, y con esto consiguió la unidad de España. Carlos I de España y V de Alemania abdicó como emperador por los follones que se montó en Lutero con su cisma, y se retiró al monasterio de Yuste, y allí se llevó a su maestro cervecero particular, Enrique van der Tregen. Murió el 21 de septiembre de 1558 de gota y harto de cerveza de abadía. Fue el que trajo la cerveza a España y difundió su consumo. Y hasta ahora comienza un desfile de reyes que iremos citando por riguroso orden de aparición.